2022, enero, febrero, marzo, en 3 meses ha subido un 5,1%. Hablemoslo más en simple, si costaba 1.000 pesos el pan, ahora cuesta 1.050 pesos en 3 meses, 50 pesos en 3 meses. Si vemos el último año, hablamos de 130 pesos más si el kilo costara 1.000 pesos. 1.130 pesos en el último año. ¿Y por qué? Porque subió la harina en el año 2022, o sea, en 3 meses, ya tiene un incremento de 5,7% y el último año 11,7%. Mismo ejercicio, de 1.000 pesos ahora está a 1.117. ¿Se fija? Y ahí le subamos a la harina, que se ocupa para hacer el pan, el traspaso que puede haber al trasladar el pan al lugar donde usted vive, donde usted compra habitualmente, y ahí tenemos el otro incremento, 7,1% en 3 meses del año 2022, y el último año 53%. O sea, si el litro estaba a 1.000 pesos, ya está a 1.053 pesos solamente un litro. Usted no anda con un litro al momento de traspasar, tampoco lo hacen los panaderos al llevar el pan a su casa, Mari Gonzalo. Sí, pues una alza súper importante y por lo mismo queremos hablar con la parlamentaria Celia Molina. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Y Hola. también con... Igualmente, ¿Sí? Un gusto verla. Sí, y también con la diputada Sofía Cid. A ver, sí. Partan, sabemos que la diputada Cid está bien apurada. Vamos a partir entonces con usted para que nos diga en qué consistiría este proyecto. Sí, mira, más que nada, bueno, el proyecto es de la diputada Elia Molina. Yo más que nada es solamente intervenir en un punto específico, lo que decía recién, lo que estaban hablando antes, que aquí lo que tenemos que controlar es el precio de los combustibles, que es el transporte que tiene la harina, que es un insumo del pan, y también tenemos que controlar, por supuesto, el precio de la harina. Y esto puede ser lo de la harina, aumentando la producción interna de trigo, que sabemos que mucho de la producción nuestra es en la región de la Araucanía y por temas de inseguridad ha ido disminuyendo la cantidad de plantaciones. Hay un proyecto, es decir, bueno, con el estado de excepción constitucional todos sabemos, está el plan de cosecha segura que ha permitido que la gente coseche más tranquilo, porque hoy día vamos así a nivel internacional con la guerra de Ucrania. Las importaciones de trigo se nos van a disminuir muchísimo, dado que con esta guerra, obviamente, Ucrania y Rusia, que son grandes productores de trigo, primero no van a poder cosechar y lo que cosechan van a ser para sus países. Y creo que tenemos que abocarnos en eso. Nosotros hemos propuesto la suspensión del impuesto específico a los combustibles para poder realmente bajar el precio de los combustibles, no solamente el método que lo estabiliza. Sí, vamos a ir de inmediato con la diputada Molina. ¿Cómo está, diputada Molina? Gracias por acompañarnos también. Hola, ¿qué tal? Pero antes de ir con usted, le quiero preguntar a nuestro analista, el profesor Marco Moreno, una cuestión que es como para empezar a conversar. A ver, este proyecto, porque la iniciativa de ley, estos cambios, ¿verdad?, emanan fundamentalmente en nuestro ordenamiento jurídico actual. En el Ejecutivo, es decir, el Gobierno, es el origen de la ley, pero también el Congreso, es cierto, pero con una limitante. El Congreso siempre podrá tener iniciativa de ley, como en este caso, siempre y cuando no signifique gasto fiscal. La fijación de precios, ¿significa o no significa gasto fiscal? Porque en esa medida nos topamos ahí con que esta puede ser una muy buena idea, pero resulta que es inconstitucional, hasta ahora, o no. Claro, estamos ahí como en el límite, que efectivamente eso puede generar alguna discrepancia entre los actores que participan en este mercado, ¿no?, que es un mercado complejo. Y eso tiene que ver, Gonzalo, en que los gobiernos normalmente están centrándose siempre en las soluciones y no en el problema, ¿no? Porque aquí hay que atacar el problema de fondo y no solamente quedarnos en los síntomas, ¿no? Y eso tiene que ver, lo hemos conversado en otras oportunidades aquí en el Buenos Días a Todos, hay que hacerse cargo de los problemas, ¿no? Y no solamente intentar resolverlo con medidas de parche, ¿no? Y en alguna medida esta idea, ¿no es cierto?, que se está promoviendo desde el Congreso puede ser un intento de resolver un problema más bien desde el fondo de la cuestión, y por eso que puede ser interesante este proyecto. Sí. Diputada Molina, ¿qué le parece a usted? Saludamos a la diputada Carolina Marzán también, que se suma a la clase. Diputada Marzán, bienvenida a nuestra sala. Hola. ¿Cómo está, diputada? Ya, diputada Molina, ¿cuál es su impresión y respecto a esta idea, ¿no?, a esta iniciativa de controlar el precio del pan? Primero que nada, aclarar de que yo no soy la autora de esta iniciativa, sino que es la bancada del PPD independiente que constituimos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y como bancada estamos en una propuesta global de estar
sintonizado, ¿no es cierto?, de forma muy fina con la gente, con las necesidades de las personas y escuchando a la gente. Y en ese proceso hemos recibido un potente señal de las personas con respecto a las dificultades que tienen al tener un producto tan básico en nuestra canasta alimentaria que está subiendo en forma desproporcionada y que afecta fundamentalmente a los hogares de más bajos ingresos, a los de los quintiles más bajos de ingresos. En ese contexto es que nuestra bancada hace esta propuesta al Ejecutivo y pone, ¿no es cierto?, como un modelo, pero como un modelo de ejemplo, ¿no es cierto?, la posibilidad de subsidiar el trigo, los combustibles o todos los factores del proceso productivo del pan para que a la gente que todos los días, ¿no es cierto?, consume pan, que es parte fundamental de la alimentación de los chilenos y sobre todo de los hogares más vulnerables, tenga un precio asequible y no le signifique, ¿no es cierto?, tener esta percepción de mayor miseria, de mayor pobreza, ni siquiera poder comprar el pan de todos los días. Entonces, esa es una primera aclaración. Y la idea es justamente hacerle una propuesta, un enfrentamiento al gobierno que no pretendemos desconocer la mirada económica del ministro de Hacienda, que respeto tremendamente. Esta alza del pan no es un producto de este gobierno ha recibido, ¿no es cierto?, situaciones muy complejas para las personas y no estamos tampoco proponiendo una política definitiva ni permanente que vaya a aumentar la inflación y que nos vaya a transformar en países que han tenido muy mala experiencia por la fijación de precios. Esta es una medida de emergencia, una medida de urgencia para poder satisfacer las necesidades básicas de los hogares chilenos. Diputada, quiero ir inmediatamente también con la diputada Marzán para que nos explique si sería todo tipo de pan, alguno específico, porque ahí habían hartas dudas respecto a eso, pero antes Rafa. Sí, porque sin duda aquí los precios han ido subiendo y ahí le decíamos que a propósito del alza en la harina, el alza en el petróleo, ahí es donde se provoca esta reacción del mercado, sube el pan. Alimento esencial de muchas familias. ¿Cuánta gente se alimenta básicamente de pan? Por eso es tan relevante el valor actualmente. Hubo también reacciones de otros parlamentarios que no fueron parte de los que plantean esta idea, este proyecto. Vamos a escuchar lo que dice el diputado de RN, Frank Sauerbaum, porque ya empieza a mirar y a tener diferentes detalles que tienen como objetivo que el pan de cada día ojalá tenga también acceso para todas las personas. Escuchemos al diputado. Hoy día el precio del pan no ha subido lo que tendría que haber subido, porque fíjense ustedes que el precio del trigo a nivel internacional ha subido el doble. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es darle tranquilidad a los productores del sur de Chile, pero hoy día no hay subsidio que aguante, si es que no tenemos unas políticas públicas, ¿cierto?, que nos permitan poder producir en paz en donde más se produce trigo en el país, que es en la 9ª región. En la 9ª región, dice el diputado Sauerbaum. ¿Pero qué pasa en Punta Arenas, en Magallanes, donde los precios son más altos? Bueno, aquí también hay un planteamiento del diputado por la zona, que también observa cómo el precio del pan de cada día se incrementa también en la región de Magallanes. Vamos a revisar lo que dice Carlos Bianchi, porque también está atento a ver qué pasa si hubiese o no un subsidio para el alto precio del pan. Bueno, no podemos ser indiferentes frente a una realidad tal cual ayer como lo vimos con lo que tiene relación con los precios de los combustibles. Aquí hay una situación que afecta directamente los bolsillos de las chilenas y chilenos. Fíjese que en los últimos 12 meses, y sumando estos 3 hasta marzo, se lleva un incremento del pan como producto final cercano al 20%. Entonces, nosotros no podemos tener indiferencia frente a esta realidad humana. Y ahora sí vamos con la diputada Marzán. Diputada, ¿a qué pan iría específicamente este subsidio? ¿Sería todo? ¿Cómo lo harían eso? ¿Y qué le responde a expertos que dicen esto es pan para hoy día, hambre para mañana? ¿Se produciría un mercado negro y un desequilibrio en el mercado producto de esto? Lo primero, como primera cosa, buenos días. Buenos días. Gonzalo, María Luisa, Buenos días. A las diputadas Sofía, Elia, un gusto saludarla, y a Marco, que está también en el estudio.
Esto no es que sea directo a un pan específico. Este subsidio que nosotros estamos poniendo es hacia el trigo, hacia los molineros, específicamente donde se realiza justamente la producción de la harina, y que al entregar este subsidio esto iría obviamente beneficiado al consumidor final, que es quien en el barrio compra este insumo para su hogar. No hay una Perdón, entonces bajaría todo lo que tenga compuestos de trigo. Estamos hablando de una contención, no estamos hablando ni de fijar precios, como se ha dicho por ahí, ni de bajar. Estamos hablando de contener el alza sostenida que ha tenido el pan este último tiempo. Solo como dato, mira, el año 2021 la economía chilena, hablando en general, tuvo un alza de un 13% aproximadamente, y dentro de eso el pan el año 2022 ya ha subido más de un 5, para ser exacto, 1% durante estos 3 meses. Entonces es un alza que es profundamente dolorosa y que afecta obviamente a todas las familias chilenas, entendiendo lo que significa el pan en la mesa de cada hogar. Entonces, a eso va. Obviamente, esto nosotros lo focalizamos en el pan por el alto consumo que se produce en nuestro país, y por eso lo centramos ahí. Pero el subsidio iría enfocado específicamente a esto, para contener el alza del pan. Ahora, si nos preguntan por otros derivados del trigo, y si eso ya a nivel de gobierno se pudiera también evaluar, sería maravilloso. Pero nosotros nos focalizamos en este proyecto que levantamos, como decía la diputada Elia, como bancada PPD Independientes, levantando las demandas de nuestro territorio donde tenemos representación nacional, María Luisa. Sí, ¿sabe qué? Yo creo que nadie en esta mesa y probablemente en ninguna casa podría estar en desacuerdo con que este es un tema tremendamente sensible. O sea, pensemos que la gran mayoría de chilenos y chilenas no cenan, no se come una comida. Eso hoy día es más privilegio que jamás. La gran chance, y por eso que el pan cobra tal nivel de relevancia, porque acá en Chile es la 11, es la 11, y el pan es fundamental en la tarde. O sea, entonces estamos hablando de un producto muy esencial. Ahora, perdón, diputada, un segundo. Lo que pasa es que nosotros, yo creo que tenemos un problema. Dicho es la importancia del pan, es que tenemos un alza de todos los precios. Sí. Entonces, ahí por favor, señores expertos en economía, no me traten de ignorante. Oye, pero ¿cómo no manejar los conceptos de inflación? Ya, si no somos tan tontos. Pero yo les devuelvo esa típica crítica a los expertos, y aquí le pregunto a Marco. Si el tema es que el mercado no se autorregula, y los precios se van a la chuña hace mucho rato. Si sabemos que hay guerra, que sabemos que el trigo, que sabemos que esto, que lo otro. Pero mire, ayer conocí a una productora de hortalizas hidropónicas. Una mujer, pero puro ñeque. Así cada lechuga hidropónica. ¿Sabes cuánto vale? ¿En cuánto ella le vende esa lechuga hidropónica a un supermercado? 3.50. ¿Cuánto vale la lechuga hidropónica en un supermercado hoy día? 1.350. 1.350. Eso no tiene nada que ver con la guerra. Creo. Claro, el mercado... El mercado no es perfecto, no funciona bien, y eso que nos han dicho de que se autorregula no es tan así. Por eso que es importante mecanismos como lo que están promoviendo la bancada de diputados y diputadas del PPD y Independiente, en el sentido de introducir elementos que permitan hacer que el mercado funcione de mejor manera, ¿no? Entonces, estas medidas van en esa dirección, probablemente lo que el gobierno quiera hacer. Volvemos a preguntarnos por el CERNAC, por las superintendencias, para que efectivamente puedan hacer ese rol, ¿no es cierto?, de alguna manera que existan mecanismos efectivos, ¿no?, que puedan regular mejor un mercado que es imperfecto. Los mercados no son perfectos, son imperfectos, y por eso que hay que introducirles mecanismos, medidas que busquen, ¿no es cierto?, hacer mejor el funcionamiento de los mercados.